vamos a iniciar a trabajar la parte ético-política. Entonces vamos a hablar de los derechos humanos, derechos fundamentales que tienen los seres humanos, sean niños, sea adulto, sea joven, sea ya de la tercera edad, todos tenemos unos derechos fundamentales. Entonces vamos a hablar, analizar cuáles son esos derechos fundamentales. Que empecemos. ¿Qué es un derecho fundamental? Es el derecho que tiene, que es inherente a los seres humanos, es decir, que todos los seres humanos tienen ese derecho. ¿A qué? A pertenecer a una razón, a una dignidad humana. Todos los seres, sean del grupo racial, de la etnia, de la posición social, todos tienen unos derechos fundamentales. Todos tienen que ser respetados, valorados y aceptados como son. Ninguna persona es superior a otra. Todas cuentan con esos derechos fundamentales y esos derechos fundamentales, ¿dónde los encontramos? En la Constitución Política de Colombia. Ahí en la Constitución Política de Colombia están establecidos todos los derechos de los seres humanos, porque a veces nosotros decimos es los derechos del niño y creemos que solamente el niño es el que tiene derechos. No, todas las personas tienen derechos, pertenezcan al grupo social que sea, a grupo racial que sea. Vamos a ver cuáles son esos derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Primero, derecho a la vida. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida. Por eso ustedes a veces escuchan y se presentan polémicas porque no se acepta que el aborto, porque el aborto es un derecho que está negando la vida a un ser indefenso, porque es un ser que no se puede defender, es un ser que no tiene las capacidades para decidir si quiere vivir o no quiere vivir. Esa decisión la toman muchas veces los padres y la hacen en una forma errada. ¿Por qué? Porque de pronto esa concepción de ese nuevo ser no fue de la mejor manera. Entonces, por eso no quieren que ese ser nazca, que ese ser viva. Derecho a la libertad es un derecho fundamental de todos, derecho a la libertad. Por eso, muchas de las personas tienen derecho a pensar, a tener una creencia religiosa, a que le guste una forma diferente de vestir de los otros, a que usted actúe de una forma diferente. Entonces, ese es un derecho a la libertad. Cuando de pronto también vemos esos derechos vulnerados, cuando, por ejemplo, usted tiene derecho a elegir una persona como gobernante de un lugar determinado y no se le respeta. Eh, Otro derecho, a la libre asociación. Es decir, usted tiene derecho a juntarse con quien usted le parezca que es mejor para que sea su amigo, para que sea su compañero, para que organice una sociedad. Por ejemplo, ahí dice que el derecho a la agremiación. Por eso hay veces que cuando se crea una sociedad, una empresa, se agrupan varias personas. Entonces, usted tiene derecho a escoger a sus amigos, a los compañeros con los cuales usted quiere reunirse, quiere agremiarse, quiere formar una empresa. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un derecho que usted tiene sin que nadie se lo imponga. Muchas veces sus amigos son elegidos por ustedes y muchas veces el papá, la mamá, no está de acuerdo con ese amigo, pero a usted le gusta estar con esa persona y usted tiene todo el derecho a ser libre de escoger sus amigos, no a que se los impongan. Por ejemplo, en las agremiaciones, en las empresas, en los grupos, hay un derecho de libre de hacer un sindicato, es decir, de organizar un grupo de personas que de pronto buscan el bien de los demás,
buscando mejorar la empresa y mejorar la dignidad de los empleados. Y es lo que nosotros conocemos que son los sindicatos, que hay un grupo de personas que habla por los demás para que puedan respetar la opinión de esas personas. Eh, a ver, tenemos también acá derecho a una vivienda digna. Todos tenemos derechos a una vivienda digna. Por eso es muy triste cuando hay personas que tienen que vivir en las calles, debajo de los puentes. Se le está vulnerando ese derecho. Pero a veces la misma alcaldía hace campañas para llevar esas personas a un sitio determinado y eh, no permiten, no permiten que sean llevados, que sea mejorada la situación. ¿Por qué? Porque ya se acostumbran a vivir en la calle, se acostumbran a estar en otro ambiente. Pero un derecho fundamental de todas las personas es el derecho a una vida, a una vivienda digna, que usted pueda tener los servicios necesarios, los servicios apropiados para vivir en ese sitio. Derecho a la recreación. La recreación no es únicamente un derecho de los niños. Las personas adultas también tienen derechos a la recreación. Por eso, a veces los abuelitos pertenecen a un cierto grupo de personas mayores que se reúnen y realizan una serie de actividades, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, tenemos ahí el derecho a la recreación. No es solamente los niños que tienen derecho a jugar, que tienen derecho a los parques, las personas mayores también. Des en cuenta que en muchas de nuestras localidades hay unos parques donde existen unas diferentes maquinarias. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan ejercer allí ese derecho a la recreación, a hacer ejercicio sanamente, a que pueda ejercitar su cuerpo, a que pueda mejorar toda esa clase de elementos. ¿Para qué los colocan ahí? Para que la gente que no puede pagar en un gimnasio pueda ir ahí también allí y hacer gimnasia, pueda hacer ejercicios, pueda mejorar. Y eso es un derecho a la recreación. La cultura, los programas que presentan a veces en la televisión, que son importantes. A ver, María Alejandra, por favor, no estamos en momento de maquillaje, estamos en momento de explicación de la clase. Entonces, todas esas cosas, la recreación, cuando presentan programas culturales, cuando presentan programas en los mismos sectores de los barrios, cuando van de la alcaldía y hacen actividades de concurso, todo eso hace referencia a la recreación. Todos tenemos derecho a la recreación. Dice, derecho de huelga. Todos tenemos derecho a pedir, a solicitar cosas que realmente vayan en el bien de una comunidad, no para perjudicar, no hacer la huelga para evitar que la gente pueda trabajar, que los productos puedan ingresar a la capital y le puedan servir a la humanidad, no, sino cosas que de pronto se pueden hacer, protesta, huelgas, marchas, pero en una forma pacífica. Entonces, ese también es un derecho fundamental, de que usted puede participar de esas huelgas sin afectar a los demás. Tiene derecho a decir, a manifestarse, a decir las cosas que usted no está de acuerdo con ellas, pero en una forma sana, en una forma pacífica. Derecho a la propiedad privada. Muchas veces utilizan las redes y los medios masivos para hablar de los demás, mientras que usted tiene derecho a una propiedad privada. Puede ser en su vivienda, puede ser en las cosas que usted hace. No tienen por qué los demás estarla divulgando. Cuando usted tiene sus elementos de trabajo y en el colegio sus compañeros no se los quieren respetar, se los quitan, se los dañan, se los esconden. Entonces ahí están vulnerando
ese derecho a la propiedad privada. Cuando, por ejemplo, le dañan el carro a una persona, también, porque esa es una propiedad privada. Si es de usted, si no es del servicio de los demás, entonces es una propiedad privada. Sus elementos de trabajo, su celular, nadie tiene por qué estarle mirando su celular porque es una propiedad privada. Si usted lo permite, es diferente. Claro está que los niños sí deben dejar que sus papás de vez en cuando también miren qué es lo que ustedes tienen en sus celulares, porque a veces encontramos cosas que de pronto no le convienen y usted sí puede permitir que sus papás observen qué es lo que ustedes tienen en esa propiedad privada. No solamente que yo tengo ese derecho y entonces yo no dejo mirar o usted está jugando en el computador y llegó el papá y inmediatamente cerramos la página o no dejamos que el papá mire porque es que esa es mi privacidad. No, también hay cosas que tenemos que compartirlas con nuestros papás y que ellos sepan, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros nos dejamos engañar de otras personas que nos están afectando. Y derecho a la educación. Ese derecho a la educación no es únicamente para los niños. Las personas adultas también tienen derecho a educarse, tienen derecho a hacer cursos, tienen derecho a que de las alcaldías le puedan proporcionar alguna información, de que hagan campañas en sus barrios y con esas mismas campañas también los están educando, que en la televisión también presenten campañas educativas en la que los papás pueden educarse y los niños pues asistiendo a los sitios como los colegios, las escuelas, las universidades, a las páginas interactivas que dan educación, no solamente el juego, no solamente la recocha, sino también que permiten avanzar. Las personas adultas, el SENA brinda muchísimos cursos de capacitación y muchos de esos cursos de capacitación son gratuitos. Es decir, ese es el derecho a la educación porque no están diciendo si usted no paga, usted no puede participar. No, desde que usted lo quiera hacer, desde que usted tenga el tiempo, entonces lo hace. Muchos, por ejemplo, organizaciones de juntas de acción comunal en los diferentes sectores llevan a los salones donde se reúne la gente de la asociación de la junta. ¿Y qué pasa? Allá también dictan a veces cursos en jornadas contrarias. Entonces, de esa manera están hablando de esos derechos fundamentales que tienen las personas en general. Vuelvo a repetir, no solamente los derechos fundamentales son de los niños, de los jóvenes o de las mujeres, sino de todos los seres humanos en general. Entonces, démonos cuenta de la importancia que tiene saber, conocer cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son las condiciones y que todos tenemos unos derechos fundamentales. Entonces, eso era lo que les quería socializar más o menos, qué corresponde cada uno de ellos, por qué son importantes. Son muy importantes para poder brindar el bienestar a todas las personas. Pero así como nosotros y todas las personas en general tienen unos derechos, también hay unos deberes que se deben cumplir. No es solamente quedarnos en que tenemos derechos, pero no respetamos los deberes. Entonces, esos derechos también van a estar acompañados de unos deberes. ¿Dónde tenemos derechos? Como hijos, tenemos derechos como padres, tenemos derechos como miembros de una sociedad, tenemos derechos como estudiantes, tenemos derechos como amigos, como compañeros. Démonos cuenta, en cada uno de los roles a los cuales nosotros pertenecemos, tenemos unos derechos, tenemos unos deberes que van a permitir que la sociedad viva en paz, que la sociedad cada día mejore y que se respeten las diferentes personas que conforman una sociedad en general.